En segundos más entramos con Juan Ernesto Villamayor y el compañero Mauricio Durán, que se encuentra justamente para hablar de esta situación que lo tiene envuelto en una gran polémica al jefe del gabinete civil. Básicamente rechazando lo que decían también más temprano desde el gobierno paraguayo sobre que la propuesta vino de Venezuela. Juan Guaidó lo que decía, recordemos, es que la propuesta en realidad salió de Paraguay. Y bueno, y la respuesta también al respecto del ministro de Gabinete. En un proceso negociador hay propuestas de ambas partes, siempre. La propuesta paraguaya fue efectivamente una quita del 50% de capital y el 100% de los intereses. Esa es la propuesta de la República del Paraguay. Esa propuesta fue aceptada por la administración del presidente Guaidó. Yo acá tengo en mi poder la carta del 11 de noviembre firmada por el señor Troconis que dice aceptación de la oferta. La oferta ha sido aceptada. La oferta de la quita del 50% y del 100% de los intereses. Esto representa para el Estado paraguayo, en los términos que se habían conversado por parte de Petropar, un ahorro de más de 150 millones de dólares. Esa es la propuesta que presentó la República del Paraguay. La República Bolivariana de Venezuela, acá están las actas de acuerdo donde Petropar reconoce la deuda, la del año 2009 y la del año 2011. O sea, esta deuda no se discute. Claro. La propuesta paraguaya es ahorrar 150 millones de dólares. Esa es la propuesta de Paraguay. La República Bolivariana de Venezuela presenta un borrador de acuerdo que tiene otros ítems. Contiene posterior a la propuesta paraguaya que fue aceptada. Al aceptarse la propuesta, ¿qué hacen? Bueno, presentan un acuerdo extrajudicial. Este es el borrador que publica el Washington Post. Y este documento no es aceptado por Paraguay. Este documento, que también es recibido en el mes de noviembre. En el mes de marzo del año siguiente, 4 meses después, este documento no es aceptado porque no tiene algo que pidió el presidente: la garantía de la fuerza cancelatoria del acuerdo. Es decir, llegamos a un acuerdo, ahorramos 150 millones de dólares, pero tenemos que tener la certeza absoluta de que hemos pagado los 300 y de que ya no se debe nada. Petropar ya no le debe nada a PDVSA. Y eso no lo podemos certificar con este acuerdo, porque este acuerdo tiene defectos formales. Esos defectos formales fueron puestos a conocimiento de ellos para que los corrijan y que entiendan que la prioridad del proceso es ir a París juntos, venezolanos y paraguayos, PDVSA y Petropar, a decirle al Tribunal de París: hemos arribado a este acuerdo que implica un ahorro de 150 millones de dólares para la República del Paraguay, y con este pago acordado se cancela el reclamo de París. Nos dicen: vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo después. ¿Y cuál fue la posición de Paraguay? Vamos a hacerlo antes. Porque esa es la garantía de que el acuerdo tiene efectos verdaderos. Cuando llega el mes de marzo, el señor Hernández, entonces fiscal, creo que la figura del fiscal es semejante a la del procurador nuestra, le dice, comunica que no están de acuerdo con dos cosas. Uno, el monto de la quita del 50% cuya aceptación yo tengo en mi poder. Y no están de acuerdo con los honorarios del doctor Vidal. Si quieren hablar desde el estudio, encantado. Sí, encantado. Pero me acabas de interrumpir, Santiago, la explicación en un punto que es neurálgico. ¿Puedo terminar?
No, la segunda está firmada. De noviembre de 2019 al excelentísimo señor presidente de la República, con copia a Juan Ernesto, también a el ministro en su momento de Hacienda, y dice: aceptación de oferta Petróleos Paraguayos Petropar con Petróleos de Venezuela. ¿Este ya es un documento local o este es el documento supuestamente borrador enviado por Venezuela, doctor? Este documento está firmado por el señor Troconis. Pero Ahí aquí, estás viendo la firma. claro, pero aquí ya habla de una aceptación. Por eso es que quizá Venezuela dice Claro, que en la base a propuesta esta parte de Paraguay. aceptación, resulta que no tengo la costumbre, y te pido a vos que me disculpes y a la audiencia, porque hay una demora en la transmisión. Entonces parece que nos superponemos hablando. Sí, y te escucho, doctor. no te preocupes que cuando deje de ser funcionario público me voy a volver profesional de esto. Bueno, te escucho con la explicación. Acá ellos aceptan la propuesta paraguaya y en base a esta aceptación acompañan el borrador de acuerdo. Es allí donde tenemos la dificultad, en el borrador del acuerdo. Lo que propone la República del Paraguay, el ahorro, aceptación de la oferta, firmado por el señor Javier Troconis. Sí. Si me permite, vamos a hacer lo siguiente, Con esta doctor, base, porque esta aceptación de la oferta, ahí sí podés dejarnos. Quiero dar lectura a lo que dice. Ofrecimiento, ahí nos cerramos, ahí nos quedamos. El gobierno de la República del Paraguay ha manifestado contar con fondos líquidos para hacer frente a un pago único y de contado por el equivalente al 50% del monto de deuda nominal, con una quita del 100% de intereses. Después habla de la aceptación de la oferta y dice: conforme a las tratativas y conversaciones mantenidas con el doctor Vidal Aurnague, designado al efecto, nos encontramos dispuestos a aceptar una quita equivalente al 100% de los intereses y 50% de la deuda nominal. En caso de suscribir el correspondiente acuerdo, informaremos la cuenta de la República Bolivariana de Venezuela para hacer el depósito, el efectivo, el pago, solicitando que la República del Paraguay absorba los gastos casuísticos del arbitraje en trámite ante la Cámara de Comercio Internacional, absorbiendo la República Bolivariana de Venezuela los honorarios del doctor Vidal Aurnague y su equipo de profesionales que lo acompañaron, a fin de arribar a este acuerdo amigable entre dos naciones hermanas y luego de tantos años en pugna, permitiendo esto restablecer la colaboración internacional entre ambas y fomentar el comercio recíproco. Sin otro particular, la despedida: Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión de activos, que hemos visto en un documento que fue firmado por el propio Juan Guaidó al gobierno paraguayo. Entonces, de esta propuesta o de esta aceptación, ministro, se llega al borrador del acuerdo, que es lo que no prosperó. Exactamente, el borrador del acuerdo tiene defectos formales que hacen imposible llevarlo adelante porque no garantizan la extinción de la obligación de Paraguay. Y es allí donde nosotros dijimos: no podemos suscribir el acuerdo. Fíjate que lo esencial, el corazón del sistema, lo que yo muchas veces comuniqué y ahora se ratifica que yo estaba diciendo siempre la verdad. La propuesta paraguaya implica la quita del 50% del capital. Acá tengo la nota de PDB de Petropar, el acta de compromiso del año 2011, que establece que este es el monto de la deuda líquida. 284 millones de dólares. Sí. Esto lo firmó Petropar en el año 2011. Es decir, uno, que se debe 284 millones de dólares de capital, no se discute. Sí. Que se deben todos los intereses,
no se discute. Nosotros hemos obtenido una quita del 100% de los intereses y del 50% del capital. Hemos ahorrado a la República del Paraguay en este proceso más de 150 millones de dólares. Pero el documento operativo, porque el ofrecimiento dice que se va a firmar un acuerdo. Ese acuerdo tiene defectos formales que impidieron que se lleve adelante. Y esa falta de corrección formal hizo que se le sugieran sistemáticamente cómo corregir. Primero, ingresar al juicio, arbitraje, juicio que se lleva en París. Y yo no tengo la certeza de que el Tribunal de París, y esto lo dijo ayer el embajador venezolano, reconoce la misma autoridad que yo estoy reconociendo, yo no puedo llevar adelante la firma del convenio, porque finalmente voy a tener un convenio acá y un juicio acá, que van a estar separados. Sí. Y yo necesito que esto esté todo unido para que este compromiso tenga fuerza cancelatoria de la obligación. Y al suscribirse el documento, Petropar diga, yo no debo nada, y PDVSA diga, a mí no me deben nada en Paraguay. Doctor. Esa es la parte donde operativamente no estábamos de acuerdo. Y ahí es noviembre del año 2019. Y ahí es donde la legitimación activa es fundamental para suscribir este acuerdo y que tenga fuerza cancelatoria. Exactamente, es de eso de lo que vengo sistemáticamente hablando. En marzo, el procurador dice, y eso lo dice la nota también de ayer del señor Guaidó, que yo suscribiría la misma nota. Dice, uno, no estamos de acuerdo en el monto de la quita. Caramba, pero yo tengo la quita acá aceptada por el delegado enviado por el señor Guaidó. Sí. Es él quien la aceptó, es el fiscal procurador de Venezuela, y que dice, no estamos de acuerdo con lo que se gestionó ahí, con lo que gestionó quién, el señor Troconi, fantástico, un problema interno venezolano, no es de nuestra incumbencia. Y no estamos de acuerdo con el monto de los honorarios que se pactaron con el doctor Vidal, pero acabas de leer en la nota que esto es responsabilidad exclusiva y excluyente de PDVSA, no de Paraguay. Pregunto. Paraguay no tiene nada que ver con lo que PDVSA decide pagarle a sus abogados, ni con qué abogado va a operar. Sí. Ese es un tema de PDVSA. Pregunto. Por eso ellos absorben el costo. Pregunto, doctor. Sí. Desde el momento en que inician las conversaciones, ¿acaso ustedes no sabían que independientemente a la postura política que puede llevar a reconocer a un gobierno encargado como el de Guaidó, la falta de legitimación activa iba a hacer que no sea viable una negociación de este tipo, y que por más que parezca una negociación absolutamente conveniente para el Paraguay, no tenía condiciones de prosperar? Es posible, pero la legitimación puede cambiar con el transcurso del tiempo. Normalmente en las democracias cambia cada 4, cada 5 o cada 6 años. O sea, las legitimaciones cambian. Nosotros tenemos en Venezuela un gobierno reconocido, que es el gobierno del señor Guaidó. Yo nunca me voy a negar a dialogar con un enviado del señor Guaidó. Yo nunca me voy a negar a hablar con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que fue acreditado en la República del Paraguay por el gobierno del señor Guaidó. Entonces, ¿con quién yo hablo internacionalmente? Con el gobierno que tengo reconocido. Sí. Yo no puedo hablar con la administración que no reconozco. En eso mínimamente podemos ponernos de acuerdo. Y lo que hoy no es posible, a lo mejor es posible mañana. Esta es una oferta que hemos recibido de hablar de este tema. Pero, doctor, hemos establecido cuál es el objetivo de Paraguay, el objetivo ha sido aceptado, y si nosotros podíamos convertir este objetivo en legitimación en el proceso de París, hubiésemos conseguido 150 millones de dólares de ganancia para el pueblo paraguayo. Pero, y doctor, eso no se consigue, lo único que hemos perdido es tiempo.
aquí se termina trabando este acuerdo que usted dice, hasta suscribiría la nota de Guaidó firmada el día de ayer, porque finalmente, a pesar del acuerdo firmado por quien era el enviado para realizar estas tratativas, el gobierno venezolano decide no dar, el gobierno de Guaidó, no dar su visto bueno para el acuerdo. Entonces, pregunto, ¿qué hubiera pasado si es que daba luz verde el gobierno de Guaidó a este acuerdo y en realidad estamos hablando de un gobierno sin legitimación activa? El gobierno paraguayo hubiera acordado con un gobierno que no tiene condiciones para suscribir un acuerdo de este tipo y de esta envergadura. Vuelvo atrás y te pido que recordemos los tiempos. Este acuerdo es propuesto el 11 de noviembre. La manifestación del fiscal procurador, del señor Hernández, es en el mes de marzo. Han pasado 4 meses sin que se firme el acuerdo. La República del Paraguay no iba a firmar un acuerdo con estos defectos de forma y no iba a firmar un acuerdo que no implique la decisión del tribunal. Por eso no se avanzó en 4 meses. Sí, el acuerdo ya está aquí. Es decir, la aceptación de la propuesta ya está. La propuesta ya está. ¿Qué pasó entre el 11 de noviembre y fin del mes de marzo? Sí. Ese es el punto, porque realmente, en tu mismo razonamiento, si hubiésemos querido firmarlo solamente, teníamos 4 meses. Doctor, ¿por qué no lo hemos hecho? Doctor, ¿qué? Y ahí está la demostración de que, habiendo recibido el acuerdo de borrador, el borrador de acuerdo, perdón, somos nosotros los que no hemos aceptado la parte formal, porque no implica el reconocimiento del tribunal más que a través de un proceso indirecto. Y nosotros decíamos, primero vamos al tribunal, obtengan el reconocimiento, les vamos a acompañar, soliciten el reconocimiento de personería y allí vamos a proponer en conjunto, abogados de PDVSA y de Petropar, este mismo acuerdo. Y allí cancelamos la obligación, en París. Doctor, el otro punto que se cuestiona y que está en el foco de la discusión es la legitimidad de las comisiones que se vayan a pagar. En este caso se habla de un monto de 26 millones de dólares, un monto que indudablemente es importante, y la vinculación que podían tener algunos de los que participaron de esta negociación. Se habla del abogado Vidal y de otras personas que estaban negociando o tramitando el acuerdo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en relaciones de parentesco. ¿Cómo aparece Vidal dentro de la historia y cómo se acuerda, si fuera legítima, una comisión de 26 millones de dólares? Uno, por lo que yo leí, no me consta. Al señor Vidal le vi una vez en mi vida cuando le acompañó al señor Troconis. El señor Vidal es abogado de PDVSA en el año 2000, desde el año 2011. Eso hay cables, blogs internacionales, mucha gente que demuestra ese extremo. Segundo, el señor Troconis dice que al señor Vidal se lo presentan 2 parlamentarios venezolanos. Eso lo dicen en el Washington Post. 3. El señor Troconis dice que el señor Vidal le pidió ser mediador y naturalmente abogado para la elaboración de los temas, por eso habla del equipo jurídico, sí, y que él aceptó. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver con quién es el abogado de PDVSA? Ni siquiera una La cuestión... República del Paraguay no tiene absolutamente nada que ver ahí. Doctor, y eso lo dicen todos. Ni siquiera una cuestión, diría desde el aspecto ético, no le genera ruido que sea un tío, entiendo, del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el que esté en medio de una negociación de esta envergadura. Él no está en medio de ninguna negociación. ¿En qué parte aparece el tío o el primo de Mario Abdo Benítez en una negociación? ¿Y acaso no está como abogado? O sea, ¿cuándo aparece él en la negociación?
¿Acaso no es el abogado que comisiona por esta negociación? No. ¿Qué tiene que ver él? Esa parte, vos sabés que esa parte que se construye y se construye y se construye es algo que yo no termino de decodificar. Y me encantaría que me expliques, para poder entender yo, cómo aparece el nombre de el tío de Mario Abdo Benítez en todo esto. Aquí de quien se habla es del abogado argentino Sebastián Vidal, que en el 2019, junto a Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete, busca este acuerdo en particular. Por eso es que consulto la vinculación de Vidal en particular con Carlos Abdo dentro de esta negociación, tío de Mario Abdo Benítez, y cuál es el vínculo que tiene. Yo pregunto, porque creo que directamente la pregunta que corresponde, de alguna manera entonces, se puede responder. A esa parte, ahora que esté en la negociación, es una cosa distinta. Uno, el señor Vidal viene de la mano del señor Troconis, delegado del presidente Guaidó. Sí. La única reunión que tiene conmigo es en Palacio con el señor Troconis y el señor Vidal. Muy bien. Donde me traen ya la aceptación. Esto es 11 de noviembre. Esta nota fechada 11 de noviembre, dirigida con copia a mí, o sea, y con copia al Ministerio de Hacienda, es presentada el mismo día de la reunión. Dos, ahí está el señor Vidal, encargado de elaborar el borrador que se va a entregar hoy al mediodía. Tres, el señor Vidal dice haber sido en algún momento abogado de una empresa del señor Carlos Abdo. Sí. ¿Vos sabés cuántos clientes tengo yo en el estudio jurídico? Cientos. Sí. O sea, que el señor Vidal en algún momento haya representado a una empresa del señor Abdo, ¿por qué le vincula con esta negociación? Por eso pregunto. Si el mismo señor Troconis dice que al señor Vidal se lo presentan dos parlamentarios venezolanos y el señor Vidal es abogado de PDVSA desde el año 2011. Entonces, ¿qué hizo el señor Troconis? Recurrió al abogado de PDVSA. El abogado de PDVSA es uno de los que lleva el juicio de PDVSA. O sea, ¿quién es el actor acá? Es PDVSA. apenas, doctor, una casualidad de la foja de clientes o la cartera de clientes que pudo haber tenido el abogado Vidal con Carlos Abdo, tío del presidente de la República. Es apenas una casualidad de cartera de clientes, decís. Y eso yo creo que es algo que el señor Vidal tiene que aclarar. Pero lo que yo te estoy contando, pero que lo estamos conversando informalmente, lo leí en uno de los medios de comunicación. Doctor, o sea, lo que no sé es cómo surgió el morbo de decir, a ver, resulta que este abogado fue abogado de una empresa de alguien hace 25 años y entonces ya está automáticamente todo vinculado. No veo, porque él es el abogado de PDVSA. ¿Y qué hace el gobierno venezolano? Recurre al abogado de PDVSA, abogado externo, a quien le comprometen un resultado de éxito. Eso lo vi en el material del Washington Post. Es el Washington Post el que dice todo esto. Pasa que Entonces, como todo el mundo emplea el Washington Post, yo recomiendo que se lea el material. Doctor, yo insisto en los 26 millones de dólares, porque entre presentar 26 millones de dólares, por eso planteo la cuestión de legitimidad y quiero que me responda si corresponde o no realizar este tipo de pagos cuando hay una gestión entre gobiernos y si es que es válido, entonces saber sobre qué base eso es válido. 26 millones de dólares o sean 3 millones de dólares. ¿Sabes qué? Perdón, si me permite Te terminar, felicito doctor. porque pusiste el dedo en la llaga, en un punto que es esencial y que la gente, sobre la cual hay una cuota de confusión. Y eso debo reconocerlo. Petropar y PDVSA tienen un problema comercial. Son dos empresas comerciales. El hecho de que pertenezcan a estados no quiere decir que los vínculos se manejen de estado a estado. Se manejan en forma comercial. Por eso el conflicto se lleva a la Cámara de Comercio Internacional y se hace un arbitraje comercial. El arbitraje comercial no requiere la presentación de diplomáticos, requiere la presentación de abogados. Cuando vos vas a un juicio,
Sí. A vos te representa un abogado, no te representa un diplomático. Entonces, lo que vos decidas pagarle a tu abogado para que lleve adelante el juicio o para que arregle el problema es tu problema, no es de la contraparte. Yo no tengo por qué interferir en las decisiones soberanas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto o cómo le va a pagar a sus abogados. Estos son los abogados de PDVSA, no son los abogados de Petropar. Entonces, yo no tengo por qué averiguar ni indagar cuánto ni cómo le paga ni a qué naturaleza de acuerdo han arribado. En el borrador del acuerdo dice que PDVSA le paga. En la aceptación dice que PDVSA le paga. Y que ese dinero sale de los fondos de PDVSA, no es parte del acuerdo. A la República del Paraguay, el doctor Vidal no le cuesta ni un centavo. Doctor, por eso la pregunto. República del Paraguay acaba de ahorrar 150 millones de dólares, si se puede llevar adelante. O pretendía entonces al menos hacerlo. ¿Cómo es posible que haya tanta desconfianza en el ahorro de 150 millones de dólares? No, yo creo que el problema no es el ahorro, doctor. El problema, insisto, sigue siendo la legitimidad o la legitimación que vaya a tener un gobierno para un acuerdo de este tipo. Lo que a mí me genera ruido es dónde se traba el acuerdo. Y se traba cuando Venezuela, tal como dice el documento ayer de Guaidó, que lo compartimos en nuestro telediario, dice: nosotros rechazamos esto. Porque hasta acá lo que vemos es una propuesta, una aceptación de la propuesta por parte del enviado, que cuando llega al debate interno en Venezuela se traba. ¿Qué hubiera pasado? Es mi pregunta y apenas es un planteamiento. ¿Qué hubiera pasado si Venezuela daba luz verde a la propuesta paraguaya, a la aceptación por parte de su enviado Troconis, y nosotros terminábamos suscribiendo un acuerdo que no era viable con un gobierno que no tenía o no tiene legitimación para poder hacerlo? Esa es mi pregunta, esa es mi preocupación, y la sensación que queda es que nos salvamos de una situación mucho más grave. Pero, a ver, volvemos a la hipótesis anterior. 4 meses tuvimos la aceptación en nuestra mano de la propuesta y no suscribimos el acuerdo que ellos nos entregaron. Sí. El borrador de acuerdo. Entonces, ¿por qué se supone que íbamos a suscribirlo después si seguía teniendo los mismos vicios? Nosotros no suscribimos por razones operativas. Ellos volvieron atrás en su propuesta económica, en la aceptación de la propuesta económica. Si nosotros superamos la duda técnica y obtenemos el acuerdo del tribunal arbitral, claro que suscribimos el acuerdo. Pero necesitamos ese tema para que el pago tenga fuerza cancelatoria. Doctor, esto lo entienden todos los abogados, todos. Doctor, lo que no podemos es construir diciendo, si ellos hubiesen aceptado y nosotros hubiésemos, o sea, iba a, estaba por y pensé que. No tengo modo de saber eso. Doctor. Yo sí sé que, y esto sí se hizo, no se aceptó en los términos técnicos del borrador de acuerdo. Pregunto por último. La aceptación de la propuesta la tenemos por escrito. Pregunto por último, ya que usted tiene el documento a mano y a la vista. ¿En qué parte de toda esta documentación, que la estamos mostrando en exclusiva por Telefuturo y que más adelante van a mostrar en una conferencia de prensa, está esa acotación que refiere que todo esto está supeditado a la legitimación que vaya a tener el gobierno venezolano de Guaidó para hacer efectivo el acuerdo? Porque lo que no dice en un documento, yo no tengo la experiencia de usted en derecho, usted sabrá más, yo no sé nada, por eso pregunto, ¿en qué parte del documento está la acotación de que todo esto se iba a pagar y se iba a transferir, como dice, en una cuenta del gobierno bolivariano de Venezuela, si es que existía tal legitimación activa, doctor? Pregunto. Bueno, este acuerdo es lo que se denomina en derecho un contrato. Un contrato tiene un modo, genera una obligación y un modo de cancelación. El modo de cancelación es el pago. Sí. Contra el pago, vos exigís un recibo. Sí. El laudo arbitral es el recibo.
Si yo no tengo el laudo arbitral, no te puedo dar el dinero. Porque ese es el recibo. Cuando hay un conflicto, cuando vos me demandás a mí por el pago y yo te voy a pagar, quiero la sentencia que me libera de la demanda. Eso no está en ninguna parte escrito y está en todas. El derecho es eso. Yo no te puedo pagar si no me das el comprobante que cancela la obligación. Y cuando un tema está en arbitraje, el comprobante que cancela la obligación se llama laudo arbitral, que da por pagado. Eso te vuelvo a decir, no hay una persona que haya pasado a menos de 600 metros de la Facultad de Derecho que no conozca. No hace falta escribir que para que yo te pague me tenés que dar la factura. Porque la factura es un instrumento obligatorio. Doctor, probablemente entonces la obligatoriedad del documento que cancela la obligación está en el derecho. Yo no puedo repetir todo el Código Civil cada vez que firmo un acuerdo. Doctor, probablemente me haya quedado a unos 700 metros de la facultad porque lo que estoy mirando nada más en el documento es que si paramos ahí el material un poco más arriba, lo que dice el documento en sí es, ya en la última parte, si podemos observar la parte ya de la firma del acuerdo, o en todo caso vemos ahora en vivo, si es que tenés ahí, doctor, lo que dice es, habla de un depósito. Yo tengo el documento, lo que pasa es que, espérate, voy a poner también el televisor para... Habla de un depósito que, acá, ahí sí podemos parar. En caso de suscribir el correspondiente acuerdo, en caso de suscribir, la condición es suscribir el correspondiente acuerdo, informaremos la cuenta de la República Bolivariana de Venezuela para hacer efectivo el pago. Esa es la condición, la suscripción del acuerdo. Mi pregunta por eso es, ¿qué hubiera pasado si se suscribía el acuerdo cuya condición era el pago a partir de esta cuenta? No se podía suscribir y volvemos al inicio de la charla. No se puede suscribir si no está el laudo arbitral que certifique esto. Ya. Porque a mí no me preocupa en qué cuenta pongo la plata, necesito el laudo. Correcto. No el acuerdo. Es justamente ese el problema de fondo, el que está señalando. Tiene esa dificultad operativa. Si vos no podés desarmar el juicio en París, no podés cumplir este acuerdo. Entonces, ¿para qué vamos a firmar algo que no podemos cumplir? Doctor, por último, eso es lo que ellos han pedido. Y eso pusieron, perdóname, y eso pusieron en el borrador de acuerdo, por eso nunca se suscribió. Doctor, casi al unísono, algunos sectores, sobre todo del sector de Honor Colorado, de su partido, han pedido que usted se aparte del cargo, que usted renuncie, que usted salga. Incluso el ex precandidato a la presidencia, Santiago Peña, dijo que usted es uno de los más importantes pillos y peajeros que tiene este gobierno. ¿Cuál sería su respuesta ante esa situación que se da en la interna del Partido Colorado con uno de los movimientos que ustedes están gestionando como gobierno y como partido, la famosa Operación Cicatriz? Mire, la parte de... Supongo que Peña tampoco habló mucho, hablando de pillo, pero tampoco habló mucho de la reunión en el Quincho, ¿verdad? Supongo que no se refirió a eso en todos sus tuits. ¿Qué reunión de Quincho? Si vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchas cosas. Cuando aparecen gente que realmente vulneró principios judiciales reunidos en el Quincho en plena sesión de la Cámara de Senadores. No sé si hizo un tuit sobre eso. Le preguntaría, ¿qué tuiteó? No habló de eso, solo pidió su renuncia. Vamos a hablar de política nomás, y de lo que se trata es de abrir grietas, porque en el fondo no nos interesa el tema, ni la Operación Cicatriz, ni la unidad del partido. Tampoco me sorprende que gente que no es del partido esté preocupada por eso. Pero centrémonos en esto, que es lo importante. Esto es lo importante. El proyecto de acuerdo está acá. Se va a entregar hoy. El proyecto de acuerdo no se suscribió nunca, porque tiene este defecto, a pesar de tener la aceptación en la mano durante 4 meses. Y no se puede resolver porque no tienen la llave del proceso arbitral. Eso lo digo yo y eso lo dijo el embajador de Venezuela ayer. Exactamente la misma cosa. Doctor, por eso no se suscribió. Y después ellos desistieron de su aceptación en marzo. Un abrazo y gracias por atendernos. Un abrazo cuando gustes.